Migramos, no porque queríamos conocer el mundo, sino porque nos expulsaron. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Estimados amigos, bien lo saben ustedes, preocupados como estamos siempre por la situación de la migración en Latinoamérica, vamos a hacer una nueva revisión. Solemos hacerla desde la mirada, desde casi nuestro corresponsal, pero es un compañero de trabajo, el doctor Santiago Mao, que se encuentra en Valparaíso, Chile, pero no solamente se encuentra como testigo, sino que es una persona que ha pasado desde siempre a la acción y trabaja por los derechos humanos de las personas en condición de movilidad y de las personas migrantes que están aquí en Chile. Es así como Santiago ha estado también compartiendo algunas informaciones con nosotros sobre los recientes eventos que han ocurrido en Chile y nos va a relatar desde su conocimiento, desde su mirada y desde la posibilidad de orientación migratoria, que es la organización que representa, qué es lo que está sucediendo allí inmaterialmente o jurídicamente, qué se puede hacer en estos casos que representan, por supuesto, una degradación a lo que es la expectativa de una sociedad moderna, de una sociedad sensible y comprensiva de los derechos humanos. Esto es, en definitiva, una degradación. Y está sucediendo en Chile, ya les decíamos, ha sucedido en otros países, en algunos momentos también, pero es trágico que nosotros, que somos de países expulsores, Chile tiene un gran número de ciudadanos chilenos afuera, y seguramente no les gustaría a los chilenos ver que les pase eso a los suyos en otro lugar, pero más allá de la chilenidad, o sea, lo que tiene que ver es con la persona, con el otro que tengo al frente, y de eso queremos hablar con Santiago. Santiago, muy buenas tardes, te saludamos, ¿cómo estás? Buenas tardes, León. Buenas tardes al equipo de Arepa Viva y el de la radio. Gracias nuevamente por estar en tu programa y preocupado por la situación que actualmente se vive en Chile con el tema migratorio. La verdad que muchísimas gracias desde el Centro de Orientación Migratoria y en el nombre propio. Sí, Santiago, estamos enterados de estas situaciones difíciles que ocurrieron recientemente con la quema de las carpas de migrantes, que entiendo que no eran solamente venezolanos, también habían algunos colombianos aquí. ¿Cuál es la lectura que se hace desde orientación migratoria de esta situación? Mira, nosotros ya lo hemos venido denunciando hace bastante tiempo atrás. Hay una bomba de tiempo que se ha ido construyendo, producto de la política migratoria diseñada por el actual gobierno desde el año 2018. Lo que sucedió el 25 de septiembre en Iquique era una muerte anunciada. Simplemente el discurso de xenofobia, discriminación, estigmatizante que se ha venido construyendo desde hace ya un buen tiempo por parte de las propias autoridades, tuvo su punto de inflexión precisamente el 25 de septiembre, en donde no es una situación novedosa, no se trata de caminantes, no se trata de migrantes, no se trata de venezolanos que están allí desde hace 15 días o desde hace un mes, sino que es una situación que ya trae historia desde el año pasado, ¿no? Simplemente el producto, reitero, de esa política migratoria que se ha venido construyendo y a la cual no se le ha puesto coto final o no se le ha dado un nuevo enfoque. Tenemos situaciones como la observadas y vividas en días pasados, en donde simplemente se exacerbó el nacionalismo acompañado de una xenofobia, y eso originó precisamente la quema de carpas, la quema de enseres personales, de colchones, colchonetas, juguetes, en donde incluso hay una fotografía que está recorriendo las redes sociales chilenas, en donde una niña si acaso de 2 años, con una mochila en su espalda, ve cómo están precisamente destruyendo las pertenencias del otro. Por lo tanto, yo creo que lo que sucedió el 25 de septiembre es producto precisamente de toda la situación que se ha venido tejiendo con la intención de restringir la migración y a su vez menoscabar los derechos humanos que le corresponde a toda la población migrante. A ver si te estoy entendiendo, Santiago, para nuestros oyentes y conforme.
la posibilidad de repreguntarte. Y lo que estoy entendiendo es que hay un trabajo sobre la conciencia social del pueblo chileno de convertirse en un pueblo que rechace la migración por donde venga. ¿Es eso? Mira, a ver, el pueblo chileno se ha mostrado de brazos abiertos para el tema migratorio. Tan es así que los venezolanos, los haitianos y otras comunidades, otras diásporas, han logrado poco a poco integrarse socialmente. Pero también hay que tener presente, como en toda sociedad, hay algunos sentimientos nacionalistas que se exacerban, que de alguna u otra manera llegan a los extremos producto precisamente de estos discursos que desde el gobierno central, que desde las autoridades correspondientes, ven el caldo de cultivo propio como para atentar e ir en contra de lo que es la migración. Por lo tanto, afortunadamente pudiéramos decir que a pesar de que se ha vendido, que han sido 5.000 personas las que hicieron presencia en una marcha anti-inmigrante en la ciudad de Iquique, el gobierno habla entre 4.000 personas, pero otros afirman que fueron 5.000 las que marcharon. Afortunadamente eso ha sido un sentimiento minúsculo en comparación con los 18 millones de habitantes o 20 millones de habitantes que pudiera tener el país en este momento. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los discursos que precisamente encienden las pasiones y hacen caer a las personas en los extremos. Reitero, estas fueron 5.000 personas que se pronunciaron en contra de la antimigración, pero el problema no es la migración, León, el problema aquí no es la migración, el problema es la política migratoria que se ha venido diseñando y que ha construido esta bomba de tiempo que te hacía mención hace unos segundos. Existe una bomba de tiempo que está comenzando a detonar y que en algún momento la autoridad que sea, la autoridad actual, las cosas que no son casuales, donde la migración se enarbola como una bandera en el tema electoral, hay que revisarlo con detenimiento y hay que revisarlo con cuidado. Bien, eso es un tema bastante sensible porque todos estos antecedentes que tú apuntan a convertirse en insumos para hacer esta explosión que vimos recientemente, también puede decirnos que esta vez se atrevieron estas personas, pero también podríamos decir que son muchos más. Estamos hablando de una ciudad, pero de las otras ciudades, ¿cómo encuentran ustedes, no solamente como operarios de los derechos humanos en favor de las personas migrantes y personas en condición de movilidad, sino como migrantes también, cómo encuentran de cara a esta situación política que está atravesando y a esta crisis de gobernanza migratoria que está haciendo Chile en nombre de esto que ellos les llaman ordenar la casa, que de hecho hubo reincidencia en el discurso del presidente chileno que se pronunció 2 días después. El tema de ordenar la casa parece también una especie de licencia. Y ¿cómo están mirando ustedes la respuesta en general del pueblo chileno? ¿Cómo lo perciben? Mira, como te digo, 5.000 personas en días pasados que se manifestaron en contra de la migración no es Chile. Reitero, el pueblo chileno se ha postrado hasta el día de hoy. Es un pueblo gentil, un pueblo de brazos abiertos para la migración. Obviamente habrán sectores en donde no estarán de acuerdo con la migración, pero no manifiestan su inconformidad con la política migratoria. Por lo tanto, pudiéramos afirmar que el que calla otorga. Eso significa que están de acuerdo con lo que están haciendo, pero no se están dando cuenta que lo que está sucediendo es producto de todas esas políticas y todos esos lineamientos que se han venido construyendo. Y en consecuencia, no podemos, digamos que, catalogar como sui generis que la conducta del pueblo chileno se ve reflejada en esta marcha. A pesar de que incluso en Santiago también se ha venido anunciando otras marchas antimigrantes, pero ya la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema migratorio, también nos hemos estado organizando y de hecho tenemos esta semana algunos llamados precisamente a manifestar, en donde nosotros acá desde el Centro de Orientación Migratoria en Valparaíso vamos a participar en uno de esos llamados que se está convocando para el día viernes, porque la verdad que tenemos que no solamente alzar la voz, sino que denunciar todo lo que ha estado sucediendo, reitero, no desde ahora,
Esto es, como te lo vengo diciendo, una bomba de tiempo que está comenzando a generar sus secuelas. Y obviamente, lo dicho, trayendo a colación lo afirmado por ti, León, sobre el pronunciamiento del presidente de la República, es más de lo mismo. Simplemente hablar de una migración segura, ordenada y regular, eso no es más que el spot publicitario que ha utilizado el actual gobierno para tratar de justificar su política diseñada desde el 2018, política que ha ido precisamente en contra de lo que es la población venezolana y la población haitiana. Que hay otras nacionalidades también que están llegando al país, sí, sí las hay. Están, por ejemplo, el caso de los colombianos, los desplazados colombianos. Pero obviamente los desplazados colombianos no representan un número elevado en comparación con la población o con los desplazados venezolanos. Por lo tanto, ese discurso del presidente, discurso que tampoco hay que tener, o mejor dicho, que hay que tener en consideración, no es un discurso reciente, no es un discurso nuevo, sino que es un discurso que ya él mismo había anunciado y había tejido cuando su primer mandato. Estamos hablando hace ya un buen tiempo atrás. Por lo tanto, es una guerra anunciada que no evaluaron las consecuencias que se iban a derivar de todo lo que está aconteciendo, a pesar, ojo, a pesar de que se podía haber tenido en cuenta o se podía haber valorado las experiencias de otros países cuando precisamente Se te apagó el micrófono, Santiago. Sí. Disculpa, León, que estaba ingresando una llamada y a esta hora estamos activos por telefónicamente y por nuestras redes. Como te decía, se podía haber de alguna u otra forma. Volvió a apagarse tu micrófono, Santiago. Parece que está persistiendo la persona que está llamando. Así que... No, es que es todo el día, León. Créeme que es todo el día, ¿no? Se pudo haber evaluado los escenarios presentados en otros países cuando se restringe. Bueno, parece que seguimos con los... La migración. Me estabas diciendo que son escenarios que podrían haberse evaluado a partir de los acontecimientos en otros países que han tomado medidas restrictivas contra la migración. Y ahí, bueno, comenzaron tus llamadas, pero si podemos retomar. Sí, lo que te decía era, hay que ver ejemplos, significaciones que se han dado en otros países cuando se ha pretendido restringir la migración del modo como se ha hecho acá en el país, ¿no? La consecuencia inmediata es precisamente el ingreso por un paso no habilitado, y que si ese ingreso por un paso no habilitado va acompañado por la situación que se vive en los países de origen de estas personas, específicamente de la población venezolana y de la población haitiana, obviamente vamos a tener allí un desplazamiento forzado de migrantes, un desplazamiento forzado de población de distintas nacionalidades que su instinto de supervivencia simplemente le va a decir hay que ponerse a salvo. Y ojo, aquí también hay que hacer un paréntesis, León. ¿Por qué los venezolanos están eligiendo a Chile? Bueno, muchos hablan del tema económico en Chile, muchos hablan del tema de la estabilidad laboral en Chile, pero nosotros consideramos que hay cientos de miles de venezolanos que han elegido Chile porque aquí ya tienen familia, porque aquí ya tienen parientes residiendo desde hace 3 y 4 años. Por lo tanto, usted se va para donde está la familia, donde en esa familia le van a dar acogida, los van a integrar, le van a dar protección, le van a dar abrigo, le van a dar alimento, le van a dar un techo. Usted no se va para donde la casa, para un sitio donde usted no conoce a nadie. Hay unos que, lamentándolo mucho, no cuentan con grupos o núcleos familiares, no cuentan con ningún tipo de arraigo, pero también hay que tener presente que gran parte de esos venezolanos que se han venido desplazando hasta Chile es porque buscan la reunificación familiar. Reunificación familiar que, por cierto, León, el gobierno reconoce de la boca para afuera. Cuando revisamos la política existente, esa reunificación familiar es inexistente. Ciertamente es una situación muy delicada porque, a ver, la mayoría de las personas que están migrando de Venezuela en este momento, sí, justamente buscan el respaldo de los suyos que salieron adelante. Y supongo que también pasa con Haití, que es una migración que, si bien es más silenciosa, no es menos sufrida, es una migración muy sufrida. Lo preocupante es que hay una actitud claramente mostrada y demostrada
exteriorizada por muchos de los líderes políticos del turno en Chile, que no están mirando la migración en términos de derechos humanos, en términos del respeto de los convenios, la Convención Americana, la Declaración Mundial de los Derechos Humanos. Decías el otro día el principio de no devolución, ahora esto del derecho de las personas a vivir en familia. Parece que eso importa poco, pero está bien. Entendiéndote eso, quiero preguntarte otra, un poco fuera de esta línea para contextualizar lo que pasó allí en Iquique. ¿Cuál es, en términos generales, no en términos estrictos, cuál es la historia de este campamento y de estas personas? ¿Cuándo llegaron? ¿Cuánto tiempo tenían en ese campamento? ¿Qué estaban haciendo? Mira, esos campamentos o esa ocupación de los espacios públicos, porque ahí hay una realidad latente, manifiesta, no es, como te decía, reciente, está sucediendo desde el año pasado. Hay unas residencias sanitarias que el gobierno chileno ha venido habilitando precisamente para que estos caminantes pudieran cumplir una cuarentena de 15 días, pero obviamente al estar a su tope máximo las residencias, las personas siguen llegando y finalmente la terminaron de alguna u otra manera de circunscribir, de limitar su tránsito a lo que es, bien sea la comuna de Colchane o a la comuna de Iquique o alguna otra comuna cercana a la frontera. ¿Qué significa limitar ese tránsito? Simplemente es no permitirle continuar su camino, a pesar de que, reitero, muchas de ellas tienen familiares esperando en otras regiones del país. Cuando tú no les permites continuar su camino, al no venderles boletos de bus, al no permitirle abordar el transporte público, ¿qué va a suceder? Obviamente se va a generar un tapón, León. Obviamente se va a generar una instalación de estas personas en espacios públicos por cuanto las residencias sanitarias ya están a su capacidad máxima. Por lo tanto, esta situación, si el gobierno dice que desde el año pasado han ingresado en promedio 20.000 personas, esas 20.000 personas se ve reflejada precisamente cuando las residencias sanitarias no dan abasto para brindar precisamente acogida a estas personas. Y cuando le sumamos el tema que no le permite seguir su camino, su transitar, entonces, bueno, ¿dónde le va a quedar a esta persona residenciarse? ¿Cuál es la opción que ofrece el gobierno? ¿O cuál es el mensaje indirecto? ¿Qué le quiere decir? Que se regresen por donde entraron. Obviamente, y aquí hago un paréntesis, ¿no? León, fíjate que tú haces mención al tema de los tratados internacionales que en derechos humanos existen, el respeto a los derechos humanos de la población migrante. El día martes, en el Congreso de la República, hubo una sesión en el cual se hablaba precisamente del tema de la crisis del norte. Y basta con revisar el doble discurso, porque aquí hay un doble discurso por parte de la autoridad, en donde por una parte aparece dándose golpes de pecho, diciendo sí, hay que defender los derechos humanos de la población migrante, conforme al artículo no sé cuánto y no sé cuánto de la Constitución, todas las personas se les debe garantizar una serie de derechos esenciales y están dándose esos golpes de pecho. Pero por la otra, vemos que el discurso te dice, toda persona que ingrese de manera irregular hay que ser expulsada o va a ser expulsada. Pero también te dicen que en Venezuela se violan los derechos humanos. Lo dijo el día martes el subsecretario del Interior, lo dijo el día martes en el Congreso precisamente la ministra de Desarrollo Social. En Venezuela no hay garantía. Entonces, ¿usted a dónde está expulsando a esas personas? A un sitio en donde usted misma está reconociendo que no se garantizan los derechos humanos, pero previamente usted se da golpe de pecho defendiendo los derechos humanos de esta persona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una doble moral. Una doble moral en donde realmente si la política que se hubiese implementado desde el 2018 a la presente fecha tuviera un enfoque de derechos humanos, los episodios del sábado 25 no se hubiesen materializado, no estuviéramos hablando de explosión, el Congreso no se estuviera reuniendo para sesionar extraordinariamente, en fin, no tuviéramos el escenario que actualmente se está planteando. Entonces, basta ya también de estar comprando todas las pendejadas y todas las estupideces que se dicen por los medios de comunicación cuando la realidad tiene que ser interpretada realmente conforme a los estándares internacionales, pero esa no es la interpretación que al día de hoy existe. Me dice que se violan los derechos humanos en Venezuela,
que hay que respetar los derechos humanos en Chile, pero yo te expulso regresándote a un país donde tú mismo reconoces que no se garantizan los derechos humanos. ¿De qué hablamos, León? Santiago, yo ya para cerrar, porque estamos sobre el tiempo, porque las entrevistas contigo siempre obtienen un punto de temperatura que cuesta terminarlas, ¿no? Pero quiero decirte que hay una manifestación del gobierno de Venezuela donde señala que, bueno, que ha puesto a disposición todo su programa de vuelta a la patria para repatriar a los migrantes que fueron humillados, ¿no? Que fueron menoscabados en sus derechos humanos en Chile. O sea, más allá de esto, de lo que tú dices, es un tema muy interesante porque resulta que se está legitimando a partir de estos eventos del gobierno venezolano también, pero si leemos unas notas de prensa de la semana, la gente justamente, sobre todo los que llegaban de Aruba, Curazao, señalaban a qué se sometían cuando llegaban una vez a suelo venezolano, qué era lo que estaba pasando. Así que te dejo esto para cerrar. ¿Qué consideraciones te merecen estas nuevas posturas geopolíticas? Mira, ese comentario que tú traes a colación, yo lo voy a complementar porque quizás todavía no lo has podido revisar en tu portal, Migrantes News, que la verdad que nosotros seguimos desde el Centro de Orientación Migratoria. Lo voy a complementar con la imagen que también circuló ayer en redes sociales chilenas, en donde el gobernador regional Tarapacá, región en donde precisa cantidad de venezolanos asentados en los espacios públicos, se tomó la foto con el embajador de Venezuela. Es decir, el embajador de Venezuela en Chile se trasladó hasta la provincia de Tarapacá para reunirse con este gobernador regional y se tomaron la foto. Pero, reitero, ahí estamos hablando de un doble discurso en donde yo, autoridad, denuncio la violación de los derechos humanos, pero me siento precisamente con un representante de un gobierno al que yo estoy denunciando como violador de los derechos humanos. Seguimos precisamente construyendo este doble discurso, esta doble línea discursiva en donde no vamos a llegar a buen puerto. Simplemente no vamos a ponerle el cascabel al gato. Simplemente se va a seguir legislando, se va a seguir creando estos espacios desde el punto de vista securitista. El tema venezolano no lo decimos nosotros, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, lo dice la Corte Penal Internacional, lo dice infinidad de organismos internacionales y gobiernos. Aquí pareciera que es mejor tomarse la foto porque lo que le interesa es al migrante montarlo en un avión y regresarlo del lugar de donde vino. Eso pareciera que es finalmente la intención de lo que estamos viviendo en este momento acá en Chile. Bien, queridos amigos, ustedes lo escucharon, es el doctor Santiago Mao, presidente de Orientación Migratoria, una organización de derechos humanos que está en Valparaíso, Chile, y que le ha tocado lidiar con todas estas circunstancias que ocurren en Chile, y entre ellas, por supuesto, como ustedes oyeron, hay el viernes, hay una manifestación para un tanto reivindicar los derechos humanos de las personas migrantes. Y también en cuanto a este doble rasero, como dicen algunos, doble moral, como dice el doctor Santiago, respecto a qué es lo que se dice entre líneas, cuando en realidad se dice frente a los micrófonos y se dice hacia afuera. Que haya tardado el presidente Piñera 2 días en cuestionar esta situación que pasó en Iquique, que hayan sus ministros haber dicho de alguna manera sí se violaron los derechos humanos, pero no, porque vamos a seguir con las mismas medidas, y que el embajador de Venezuela se haya encontrado con este gobernador, es un mensaje muy difuso a la población. Parece que hay de alguna manera una necesidad de caminar con la legitimación del régimen de Venezuela. No sabemos si es que vienen cosas nuevas, no sabemos si hay algún tipo de acuerdo, pero lo que sí sabemos hoy día es que hay gente que la pasó muy mal, que la está pasando muy mal. Hay familias que están sufriendo estas políticas de Chile. Con esto, queridos amigos, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.